Y el precio de la carne, esa es la cuestión justamente después de que el gobierno nacional decidiera cerrar por 30 días la exportación de carne y eso derivara en el anuncio de un paro justamente en la comercialización de ganado que va a empezar en las próximas horas a partir de mañana por parte del campo. Lo que busca, claro, el gobierno es tratar de controlar el precio de la carne, que en el último año aumentó un 65,3%, Mariana, cuando hablamos de la inflación interanual de más del 42%, o sea, un 20% por encima de la inflación. Hay muchísimo para hablar y abordar cuando hablamos del precio de la carne y lo que está sucediendo particularmente en este momento. No es todo blanco y negro, pero vamos a ver, Ari, lo que tiene que ver con cuánto aumentó la carne. Ahí tenemos, durante el mes de abril un 3,4% aumentó la carne solamente durante el mes de abril, más allá de los acuerdos que ya había cerrado el gobierno, ¿no? Exactamente, y que la semana pasada se anunciaron y empezaban a regir desde esta semana y que eran esos 11 cortes de carnes a precios populares. Bueno, esto es lo que decíamos recién. Sí. Mirá, el aumento interanual en abril 65,3% y interanual a abril el 42,6%, la inflación, más de un 20% de diferencia. De diferencia solamente, estamos hablando en un rubro que, como todos los alimentos, han aumentado, pero en el caso de la carne aún más. Sin dudas. Bueno, y acá tenemos el consumo per cápita. Fíjate, marzo 2019, 48,3 kilos. Marzo 2020 baja considerablemente, 47,6. Y se recupera un poco. Marzo 2021, 48,6. De todas maneras, son números bajos. Bajísimos. Si lo comparamos con los históricos. Para los niveles históricos de Argentina. Hay quienes dicen, bueno, hay un problema actual que tiene que ver con la exportación de carne a China, que se lleva el 75% del mercado porque ha crecido muchísimo la demanda. Lo que dice el gobierno es que en el mercado de Liniers aparecieron los exportadores fantasmas que antes exportaban otras cosas y cuando vieron el boom de la compra de carne por parte de China, se anotan, subfacturan las exportaciones y generan entonces una presión sobre los precios acá. El problema de siempre de la inflación de la Argentina, que comemos lo que exportamos y frente a eso el gobierno es que toma esta medida de cerrar las exportaciones. Hay quienes dicen que el problema no es tanto la inflación, los precios, sino la baja del poder adquisitivo, que ya no te alcanza el salario para comprar lo que comprabas antes y por eso la baja en el consumo, en este caso de la carne. Mientras tanto, está por comenzar el paro del campo y el ministro de Producción, Matías Culfas, que fue el autor de la decisión de cerrar las exportaciones que tanta polémica está trayendo, anuncia hoy o anticipa que pueden llegar a rever justamente esta medida y que no dure 30 días, sino que dure menos. Esta es una suspensión temporaria, coyuntural, que tiene como objetivo ordenar el funcionamiento del sector. Donde hemos detectado, por supuesto, cosas que son positivas. Obviamente vemos con muy buenos ojos que Argentina exporte más carne vacuna, que tenga el mercado chino en expansión, pero al mismo tiempo queremos garantizar un abastecimiento adecuado del mercado interno. Queremos, por supuesto, por otra parte, asegurar que los exportadores trabajen todos en igualdad de condiciones, que no haya prácticas dudosas que hemos detectado, de evasión, de posible contrabando, de exportaciones subfacturadas. Es un sector que requiere un ordenamiento. Estamos trabajando, quiero decir, tenemos una agenda de reuniones muy importantes en estos días con diferentes actores del sector. El objetivo, insisto, es ordenar el sector, tomar algunas medidas y lo antes posible, incluso si fuera antes de 30 días, estar nuevamente reabriendo ese negocio de exportación. Por ahí está, Matías Culfas, perdón. Lo que dicen el gobierno es había que dar un golpe en la mesa para sentarse a partir de ahora a negociar con los exportadores. Una de las posibilidades es la intervención del mercado de Liniers, saber qué está pasando. Es increíble, de todas maneras, que a esta altura el Estado no pueda controlar por anticipado quiénes son los exportadores, porque hay que registrarse y demás, y que se llegue a esta situación si este es efectivamente el famoso rulo de la carne, lo que está generando la presión sobre los precios. Y hay un punto que no es menor, que tiene que ver con las fuentes de trabajo en los frigoríficos exportadores. Ya hay un frigorífico de la provincia de Santa Fe, de la ciudad de Casilda, que ha decidido suspender la actividad, faenar por los 30 días que en principio iba a durar o va a durar esta medida. Claro, son
650 trabajadores que van a empezar a percibir un sueldo menor del que perciben habitualmente. Y por eso también el grito en el cielo de Omar Perotti, el gobernador de Santa Fe, como bien marcabas, diferenciándose de la medida oficial, teniendo en cuenta que Santa Fe y sobre todo la zona de Rosario, la industria cárnica es muy importante. Sobre todo en función de que ganar un mercado internacional a la hora de exportar es difícil y perderlo así por 30 días, te ganan tus competidores, se meten tus competidores en ese mercado, después es difícil de recuperarlo. ¿Cuál es la efectividad de esta medida concretamente? ¿En 30 días va a poder bajar el precio de la carne? Bueno, eso es hoy lo que está en debate. Entre el paro del campo también hablaron desde el sector de la industria, sobre todo, y esta es la opinión. Podemos sí, o levanten un poco el volumen. Bueno, muy bien. Cosas que suceden. Cosas que suceden con los Zoom. Sí, tal cual. En tiempos de Zoom pasan estas cosas. A ver, ¿con qué seguimos entonces? Tenemos el testimonio de un carnicero. Un carnicero, a ver. A ver. Cierre de las exportaciones no va a bajar el precio de la carne, porque lo que baja en el precio de las exportaciones es un animal que no es el que se exporta, que no es el de consumo interno. Lo que baja es el precio de la vaca. La vaca es el 70% en Argentina de lo que se exporta, pero no es el consumo que tenemos en el mostrador. El mostrador va a seguir estando en un precio fuerte porque, bueno, en lo que va ingresando a diario al mercado y con la gran demanda que va teniendo el mercado en diferencia con lo que está ingresando, el precio va a mantenerse fuerte. Y con el paro ya anunciado de la mesa de enlace, ¿eso puede generar también un desabastecimiento a las carnicerías? No es que va a haber un desabastecimiento porque en un principio son solamente 10 días y eso no va a generar un desabastecimiento. Lo que sí es que hoy fue el último día en el mercado de Liniers en ingreso de animales y la verdad que hoy sí volvió a aumentar y podría haber un retoque la semana que viene en lo que es la cartelera de los mostradores. Pero no es que va a haber desabastecimiento por solamente 10 días. Lo que no se puede es faenar, pero ya va a estar todo faenado y la carne para la semana que viene está garantizada. Bueno, los representantes de la industria de la carne, no lo pudimos escuchar por este problema técnico que teníamos, dicen que sí, puede existir la posibilidad de la semana que viene tener falta de carne en Argentina. Claro, en función de que a partir de las próximas horas comienza el paro del campo en la comercialización de ganado. Veremos si el gobierno da marcha atrás con la medida o si la mantiene en todo caso, pero por menos tiempo. Lo importante es que logre el objetivo. En 2006 lo hizo el gobierno de Néstor Kirchner, pero los precios no bajaron.